ingeniero, gracias por esa bienvenida. Bienvenidos a ustedes, queridos asistentes. El día de hoy vamos a declararnos un poco, a conocer un poco lo que es la declaración de renta a personas naturales. No sin antes agradecer una vez más a la Asociación Colombiana de Ingenieros por ese compromiso con la ciudadanía en general, por ese compromiso con sus asociados y familiares que nos permite conocer temas de interés y está tan al día en toda la información que se va requiriendo acorde a lo que demanda la agenda de vida del ser humano. Hoy, la DIAN nos invita a conocer un poco cómo es ese proceso de declaración de renta personas naturales. Mi nombre, Karen Margarita Huelvas, como la flor, representante legal de Fundación Don Dar. Acá encuentran mi contacto. Soy entrenador financiero con más de 17 años de experiencia, realizando acompañamiento a empresas, pymes, emprendedores y personas naturales. Lo hacemos desde la labor social y también desde esa labor comercial. Asesoramos en proyectos a diferentes entidades y pues somos un equipo. Digo somos porque detrás de Karen Huelvas hay un gran número de profesionales empíricos y personas que aman la labor social, que acompañan y apalancan nuestra gestión. El día de hoy nos encontramos con uno de estos ángeles que hace ese acompañamiento no solo a la Fundación Don Dar, el doctor José Bernardo Huipago, es Doctora un Karen, contador. excúseme un segundo, no estamos viendo su pantalla. Permítanme un minuto, por favor. ¿Ahora sí? Perfecto, la vemos. Gracias. Bueno, les decía que el doctor José Bernardo Huipago es contador, tributarista experto, gestor de entidades sin ánimo de lucro, un apasionado de la labor social. Acá también encuentran sus contactos, es asesor financiero. Su lema es que él es convencido de que la asociatividad como herramienta es la mejor herramienta de la economía solidaria, experto en devoluciones, pero que sea el mismo que nos cuente un poquito de su experiencia profesional, para que ustedes sepan quién es la persona que el día de hoy los va a llevar a un feliz término en el conocimiento sobre declaraciones de renta. Siga, Hola, muy doctor. buenas tardes a todos los asociados de ACIEN, a Oscar por la invitación. Pues gracias aquí a la vida, ¿no? Porque nos dio la oportunidad de conocernos en Transmilenio con otra parcerita, como decimos, contadores, gestores sociales. Entonces, Dios nos crea y ellos se juntan, dicen por ahí. Pues sí, realmente tuve la fortuna de ser contador público de la Universidad Santo Tomás con especialización en tributaria. Mi carta de presentación pues está ahí en el Face, José Bernardo Huitrago Rincón. Fui jefe de impuestos del Grupo Siderúrgico Diaco, hoy Yerdao, y fui contador de OMA. Eso ya hace unos años. Desde el 2006 me desempeño como independiente. Entonces soy contador, especialista en tributario, y también encontré una pasión en las comunicaciones. Tengo un medio que es agencia de viajes, se llama Turismo y Solidaridad, y también es un medio que va por redes sociales en Facebook. Entonces, para entrar en materia, pues, como digo yo a veces, uno tiene que confesarse a tres personas, los que profesan la religión católica, al cura, al abogado y al contador, porque si a uno no le dicen las cosas, pues muy difícilmente va a poder hacer una buena gestión. Bienvenidos y buena tarde, esperemos que sea de éxito para todos. Muchas gracias. Bueno, entrando en materia y para que vayan relacionando sus preguntas, el día de hoy vamos a aclarar qué es eso de declaración de renta. Vamos a saber cómo, si declaro o no, si requiero declarar o no, a través de unos tips que nos van a ampliar la información. ¿Qué son sucesiones ilíquidas? Imagino que muchos de ustedes han escuchado esos términos. ¿Quiénes no son obligados o qué declarantes no obligados encontramos en el mercado colombiano? ¿Cuáles son esos plazos para declarar para que todos estemos alertas? Aspectos a tener en cuenta frente a activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones. Muy bueno, vamos a identificar estos términos contables que a veces nos confunden. ¿Qué es eso de ganancia ocasional? Manejo de saldos a favor, que sé que es la parte que más les gusta. Omisiones y sanciones, que aunque no nos gusta, debemos tener muy clara esa información. Y las preguntas más frecuentes. Dentro de este espacio vamos a tener 2 sesiones de preguntas en donde ustedes pueden abrir sus micrófonos y nos van a contar sobre esas inquietudes.
para dar inicio y entrar en materia, quiero que comiencen abriendo sus micrófonos contándonos ustedes. ¿Qué es declaración de renta para ustedes? Si conocen esa terminología, por favor dices tu nombre o le escribes en el chat y nos respondes qué es declaración de renta. Sí, así mismo, ¿cuál es la expectativa de este taller, no? Gracias. A ver, ¿quién nos puede ayudar ahí con el Claro chat? que sí, estamos verificando. Recuerden que dando clic al icono de la manito, les podemos habilitar su micrófono. También por el panel de preguntas estaremos leyendo sus comentarios al respecto. Bueno, la idea de este taller es que sea bastante interactivo y podamos aprovecharlo. Así que, por favor, adelante con las manitos o con los comentarios dentro del chat. Entonces, si quieren, mientras pierden el miedo y se lanzan al agua, podemos seguir con el tema. Claro que sí. Y esto es muy interesante porque sé que nuestros asistentes son súper dinámicos. Esto nos indica un poco que no tenemos mucho la claridad de qué es declaración de renta. Aprovechemos al experto. Doctor Buitrago, recréenos qué es declaración de renta. Bueno, facilito, es una obligación que nos impone la DIAN. Como sabemos, el presupuesto de Colombia está basado en todos los tributos, entonces la DIAN cada vez quiere recaudar más impuestos, y más ahora que viene una reforma tributaria. Pues la declaración de renta simplemente es un formato que establece la DIAN para que, de acuerdo con unos parámetros, que son básicamente los topes de ingresos y patrimonio, que realmente son 5 puntos que hay que tener en cuenta, o hasta 6. Entonces, resumiendo, es una obligación que crea la DIAN de manera intuitiva. ¿Quieres acompañarme en otro concepto, Karen? Perfecto. Creería que solo como un resumen muy básico, si te preguntan qué es declaración de renta, si te inquieta la información, la respuesta a esta pregunta es la información que debes presentarla a la DIAN, teniendo en cuenta tus ganancias, salarios, comisiones y otros ingresos. Esto lo vamos a ampliar en el transcurso de este taller. Muy bien. Bueno, veamos unos tips sobre declaración de renta. Muchos de ustedes asistentes, estoy casi que segura, podría decir que segura, Todos. que tienen la inquietud, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cuál ingeniero no se gana 50 millones? El primer contrato ya, con el Ya con su primer contrato ya tiene ingresos brutos superiores. Entonces, hablemos de esos tips de renta. Hay unas bases grabables que nos van a indicar, que la misma DIAN nos va a informar y nos va a permitir saber si estamos obligados o no a declarar, ¿verdad? Sin embargo, también vamos a aclarar acá el tema de obligado y del pago de la renta, porque hay personas que creen que por estar obligados a declarar deben pagar renta. Correcto. Entonces, debes mirar si tu patrimonio bruto supera los montos aquí expuestos en la imagen, 163.386.000 pesos. Saca cuentas. O ubica a tu contador experto, que es mejor que te saque cuentas. Consumos con tarjetas de crédito. En esto hay que ser muy cuidadoso. Muchas veces no tenemos ese conocimiento, no planeamos el consumo del año, le hacemos el favor a la mamá, más ahorita con los temas del día sin IVA. Sí, plasma de 55, 22 millones de pesos. Bueno, es una compra de activos, más otras ya supera el tope de los 50. Entonces, por hacer un favor, preguntamos declarando. Así es. Tengo muchos casos, doctor Buitrago, en el que la tarjeta no hace publicidad, pero bueno, vamos a mencionar el nombre, tarjeta éxito. Ellos tenían promociones y buscaron a mi cliente para que les hiciera el favor porque la promoción era con este medio de pago. Así que esta persona hizo varios favores porque tenía un cupo altísimo y superó los topes sin percatarse de ello. Luego, pues, declaró, incluso pagó sin tener la claridad de que iba a estar obligado solo por estos favores. Entonces, mucho cuidado con los consumos de tarjetas de crédito. El monto mínimo, el monto de partida es 50.831.000 pesos. Si tienes ese monto o superior en consumo, debes declarar. En ingresos brutos, 50.831.000 pesos. En compras y consumos totales,
los mismos 50.831.000 pesos. Este punto es supremamente coyuntural. Consignaciones, depósitos e inversiones. ¿Por qué? Un caso puntual. La señora que se separa del esposo, le consignan al banco 80 millones de pesos. Ella saca este dinero y luego abre unos CDTs con el mismo dinero. Se le contabilizó 2 veces, está obligada a declarar, pues no sabía, no declaró. Exacto, más sencillo todavía, le pasa a los pensionaditos, mis pensionados. Ellos guardan su plática en su CDT, lo cambian cada 3 meses, el CDT de 15 milloncitos, listo, lo cambian, meten la plata al banco, pagan las deudas que tienen corticas y abren otro por 12 y así sucesivamente. Entonces, obviamente, como son movimientos financieros, el abrir un CDT es movimiento financiero, el consignarlo en la cuenta, movimiento financiero. Cuando hago un préstamo, le entró la plata al desembolso, a la cuenta, entonces mucha gente termina declarando por movimientos financieros. O pagando valores altísimos de sanciones por omisión, que luego vamos a mirar ese punto. Sin embargo, en las consignaciones hay que ser muy cuidadoso, orientarte con tu contador de confianza. Nosotros somos de confianza, un plus parroquial, con tu contador de confianza que te cuente cómo funcionan estas operaciones, porque es el mismo dinero el que estás usando. Es contarle a la DIAN cuáles fueron los movimientos que hiciste y no vas a estar obligado en muchos casos a pagar. El tema es no contarle a la DIAN, no presentar las declaraciones en su tiempo y pagar esas sanciones. El caso... Sí, dos cosas puntuales aquí también. Sucede mucho ahorita con el boom de los precios de los automóviles. Yo compro un carro de ustedes, más o menos gama alta, media gama, 50, 60 millones de pesos. Dicen, no, pues el carro vale 60, yo no declaro. Pero la compra, usted la hizo a través del concesionario, el concesionario le reporta, de hecho queda matriculado. Entonces, toda esa información, ¿cómo la sabe la DIAN? Por algo que se llama la información exógena, que todas las empresas entre abril o mayo deben reportar a la DIAN. Entonces, por ahí vienen los cruces de información. Y lo otro es que estos valores se digan, pero ¿dónde salen? Entonces, hay un concepto que se llama la VT, que es la unidad de valor tributario, que cada año se viene ajustando. Entonces, para el caso del tope de 50 millones, la VT es 1.400 VTs. Y para el caso del patrimonio, la VT es 4.500. ¿Esto por qué se los digo? Porque yo dentro del año, que es lo que se debe hacer la planeación tributaria, yo ya ya casi se acabó el 2022, yo ya sé cuánto he comprado porque ya tengo el valor de la VT a principio de año, entonces yo tengo que ir manejando mis cuentas si es que no quiero declarar, bueno, entonces hagamos la planeación financiera y no lo último. Y lo otro es que estos son los 5 topes, pero algunos ya por movimientos financieros, por contratos, la DIAN de oficio los ha clasificado como responsables de IVA. Si usted es responsable del IVA, olvídese de estos 5 requisitos. Tiene que presentar sí o sí su declaración de renta. Así es. Entonces, permítame aquí, antes de pasar a sucesiones ilíquidas, de pronto le comentaba a Oscar antes de la presentación que hay personas que pueden declarar renta sin estar obligados. Entonces, por ejemplo, una persona tiene un patrimonio de 130 millones, presenta su declaración de renta. Para la DIAN, perdón, estaba en no declarante, no, digamos, qué pena. Entonces, volvamos, o seguimos con esto, ya empezamos, terminamos. Entonces, 130 millones no está obligado a declarar. Para la DIAN esa declaración no produce efectos fiscales, pero cuando yo voy a un banco a hacer un préstamo, ¿tienen copia de la declaración de renta? Sí, claro, entonces eso es una referencia. Lo mismo, cuando esta persona tiene expectativas de terminar una visa, salir del país, uno de los requisitos si tiene declaración de renta, ya es un punto a favor. Entonces, así no estén los pueden declarar, así no tengan obligaciones fiscales, no tenga efectos fiscales, perdón. Y lo otro es las personas que no cumplen ningún tope, pero les hacen retención en la fuente. Muy importante, como lo decía, soy el experto en devoluciones, hay personas que van a perder esa retención. Si usted tuvo retenciones, no cumple ninguno de esos topes, pero le hicieron retención en la fuente, presenta su declaración y yo me encargo de que le devuelvan esa plata. Entonces, esos eran los 3 casos en que usted, sin estar obligado, puede presentarla. Y ahora sí. Muy interesante esto, que la declaración de renta en Colombia es una referenciación
de la vida financiera de la persona y que nos va a servir para muchos de los procesos que en el día a día nos vemos abocados, como préstamos bancarios, como decía el doctor, trámites de visa ante entes externos. Vamos acá a sucesiones líquidas. Bueno, en eso sí soy más que experto. Entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente, cuando uno muere, deja problemas sin querer. Uno de los problemas es que si yo declaraba, con el hecho de declarar, ya el muertico no puede firmar la declaración, presentarla, porque ya no existe. Ahí se crea la sucesión ilíquida, porque hay una masa sucesorial que hay que adjudicar a los demás. Entonces, yo venía declarando renta el año pasado y por desgracia fallecí ahorita en junio, pues las personas están corriendo porque empiezan los vencimientos y apenas pasó la misa del mes, apenas están diciendo, pero dejémoslo descansar, siendo un poco satírico ahí, pero la vida no espera. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debe hacer en el caso de una sucesión ilíquida? Lo primero es que ese RUT de esa persona que falleció o el de cuyos, como dicen los abogados, debe quedar en cabeza de uno de los herederos. En este caso, para la DIAN, la esposa no es heredera, son los hijos que haya tenido ese causante. Entonces, los hijos se reúnen entre sí y con una carta que se les hace, hacen una autorización a uno de ellos para que represente esa sucesión. Entonces, hay que pedir cita en la DIAN. A veces, al que eligen como heredero no tienen ni RUT. Recuerden que ahorita hay que pedir cita para el RUT. Desafortunadamente, las agendas las abren los primeros días del mes. Eso se vuelve un complique. Entonces, con tiempo hay que pedir la firma electrónica, que la DIAN autorice actualizar ese RUT de la sucesión líquida. Hay que mandar registros civiles, certificado de función, la cédula del fallecido, bueno, todo lo que ustedes crean. A veces hay herederos que están fuera del país, entonces se complica. Tengo el caso de una persona en Medellín que el hijo menor, que es el que le van a dejar todo, pues él está en Barcelona. Entonces toca mandar la carta para que la postille y consulados, a veces que es que no abren, que no atienden, o donde viven, ni siquiera hay consulado, les toca desplazarse 2 o 3 horas. Entonces, esas sucesiones ilíquidas son importantes. Primero, para sacar el RUT y presentar la declaración de renta. Y segundo, tienen que seguir presentando declaración hasta tanto no se hagan las hijuelas de la sucesión. Y por último, tiene que cancelar el RUT. Entonces, hay personas, pues, me están requiriendo un cliente del año 2007. ¿Por qué? Porque simplemente representó el papá, vendieron la casa, repartieron, pero ante la DIAN nunca hizo el trámite de cancelar el RUT. Entonces, creo que son los aspectos importantes de una sucesión ilíquida. Karen, ¿quieres aportar algo ahí? Sí, en cuanto al término de hasta tanto no sean las escuelas, tengamos en cuenta que es hasta tanto pues no sean asignados estos bienes al sucesor, al heredero o a la persona que por competencia legal pues corresponda. Acá se acaba de resolver la pregunta de si la persona fallecida debe declarar. Ya vimos que sí, no el fallecido directamente, sino el albacea, como nos indicaba aquí el doctor José. Se llama heredero con administración de bienes. Excelente. Es el código 16, si no estoy mal, de las obligaciones. ¿Y quién debe firmar? Pues esta misma persona a la que se le da ese poder para hacer este trámite. En algunos casos se lo dejan al abogado, ¿no? Pero si lo dejan al abogado, pues más les cobra, porque por todo trámite les va cobrando. Y en eso nos ganan los abogados que sí saben cobrar. Completamente de acuerdo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahora sí miremos el chat cómo estamos. Preguntas hasta el momento. Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, estamos verificando si tenemos inquietudes. Recuerden dándole clic al icono de la manito. Tenemos bastantes asistentes. Bueno, vamos a ver si tienen preguntas. Bueno, recuerden, dejen la timidez. Bueno, aquí tenemos al ingeniero Diego Díaz. Ingeniero Diego, muy buena tarde. Por favor, le damos clic al icono de su micrófono en la parte superior derecha de la pantalla. Exacto. Hola, buenas noches. Bueno, muy interesante el tema, muchísimas gracias. Pero yo soy de los humildes mortales que no tenemos nada en especial, tan solo las típicas tarjetas de crédito, tengo carros y no tengo hijos, no tengo nada, pero siempre se me ha generado una inquietud con la declaración de renta y yo la hago, de hecho, porque son tan básicas mis cosas que
que recurrir a un contador pues no amerita. Pero, por ejemplo, cuando el banco me envía anualmente el certificado, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, lo que le certifica el banco, ¿qué es? ¿Cuánto tiene en su cuenta de ahorros? Pues como es la cuenta de ahorros, su cuenta bancaria, eso va como parte de su patrimonio. Entonces, usted tiene que ir haciendo el checklist de qué es su patrimonio. Eso ahorita más adelante lo le anticipamos. Entonces, esa es una parte de la declaración de renta. Segundo, le dice cuánto pagó usted por 4 por mil. Ese 4 por mil sabemos que es un descuento, uno puede descontar hasta el 50% del 4 por mil. ¿Qué más le dice ahí? ¿Cuántos intereses pagó de las tarjetas de crédito y demás? Que para el caso suyo como ingeniero, me imagino que son por rentas de trabajo, no es comerciante, pues ese dato no aplica, porque el componente inflacionario de los gastos financieros aplicas para comerciantes. Entonces, si usted declara y la hace usted solo es porque pues tiene el apartamento o tiene ingresos. Entonces, igual, el que gana unos 50 millones de pesos de ingresos no quiere decir que tenga que pagar impuestos, porque viene una depuración. Entonces hay que descontarle unas cosas que pues, hace parte del siguiente diapositiva. ¿Qué opinas, Karen? Completamente de acuerdo. Esta es una renta de trabajo. En su caso, si su patrimonio pues, le está permitiendo darle el manejo, sin embargo, también hay que tener en cuenta el componente inflacionario y todos los temas de deterioro de estos bienes para la aplicación. Sería como lo único diferente que por lo general lo maneja es un contador. Sin embargo, si usted le ha podido dar el manejo y lo ha hecho bien, perfecto. No sé si tenga retenciones ahí con saldo a favor. Sí. Porque muy seguramente debe tener saldo a favor por las retenciones. Por las retenciones, sacar los valores de pronto que se le puedan dar de saldo a favor, pues estas retenciones le van a permitir a usted justamente eso, conocer cuáles han sido esos movimientos que se dieron durante el año y mirar si se puede aplicar esos saldos a favor. Bueno, otro tema es que no nos confiemos en el certificado del banco porque cuando nosotros tenemos marcada la cuenta como exenta de 4 por mil, pues eso tiene un tope al año. Realmente lo que me certifican es la parte que excedió el beneficio del 4 por mil. Entonces, uno lee el certificado no puede presumir que esos fueron sus movimientos. Entonces, por eso es importante el reporte de la DIANS, que es donde dice movimientos financieros. Entonces, allá, como lo decíamos, el préstamo, el CDT que abrió, el banco le contabiliza todo. Ojo con los NECI, ojo con los Daviplata, que la gente está moviendo mucha plata por ahí y como es tan relajado el tema, no, eso lo va inventariando el banco. También suma como consignaciones. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ingeniero Diego, ¿y ha podido manejar saldos a favor? De hecho, llevo más o menos unos 6 años con saldo a favor y bueno, obviamente me ha tocado declarar por ese tema. Pero bueno, ahora el tema de saldos a favor lo revisamos porque uno no puede hacer arrastre de saldos indebidos y a veces se pierden esos saldos a favor. Si gusta incluso a posterioridad, una vez finalizada la conferencia, nos puede contactar, como le digo, somos expertos justamente en el tema de saldos a favor, el doctor José principalmente, y pues validar si se pueden recuperar. Hay que tener también presente las fechas de vencimiento, 2 años, todos los procesos para la solicitud de esos saldos, que cuando está la declaración en firme y está bien elaborada, pues es transparente la solicitud. Sí, claro, de hecho ha mejorado. Ahorita tengo un cliente que, imagínense, le pedí una devolución desde el año 2005, 24 millones de pesos, pero tocó hacer de todo, derechos de petición a todo lado. Y tengo otro que es el primo de él, que es aquí el retiro. No encontramos las declaraciones del año 2004 hacia atrás porque ya no están en el sistema. Entonces dice el derecho de petición y tienen que ir a buscar el archivo físico porque él no tiene las declaraciones y con el tiempo obviamente se pierden los recuerdos, se pierden los papeles, yo voto todo y sigo con el saldo a favor, me toca reconstruir esos saldos a favor. Y si a la DIAN no se le entrega la información de dónde vienen los saldos a favor, pues muy difícilmente se pueden pedir. Muy bien, entonces sigamos con el temario. Tenemos aquí otra pregunta del ingeniero Albert René Acevedo. Ingeniero Albert, tenemos el micrófono habilitado. Si desea participar, bienvenido. Bueno, aquí nos escriben. Hola, buenas tardes. Adelante, lo escuchamos, ingeniero. Sí, no, Buenas tardes, básicamente el tema es el siguiente.
En el caso de cuando uno está declarando y está el evento de la muerte, entonces entendí que los hijos son los únicos que pueden llegar a presentar esa declaración porque es obligatorio, ¿sí? ¿Qué pasa Sí, si los hijos son menores de edad? ¿Quién haría esa vez de representarlos a ellos? ¿La mamá? sí, claro, en este caso, pues va por situación, por filiación natural, ¿no? Primer grado, pues la mamá, porque en este caso los hijos menores no se pueden representar así solos. Entonces, uno puede ser eso. Otro es que si de pronto la familia maneja un abogado, pues el abogado debe tener un poder para hacerlo. Pero partiendo de la base que uno no tiene la vida comprada, me muero hoy, pues la mamá puede representar los derechos de ese hijo menor. Ok. Y lo del RUT no lo entendí. O sea, yo fallecí, ¿Sí? ellos pueden tener, suponiendo que yo les dejé todos los papeles y ellos saben, entonces yo tengo un RUT. ¿Ellos tienen que cerrar mi RUT o es el RUT ese que abren ellos No, como albaceas? precisamente, como la persona que fallece sigue con el RUT no muere con la persona, sino que sigue acá la día. Entonces, ese RUT debe quedar representándolo uno de los herederos. Entonces se llama la obligación del código, creo que es el 16, que es heredero con administración de bienes. Digamos que su hijo mayor va a representar la sucesión de los hermanos menores y el que le sigue. Entonces, ese hermano mayor va a quedar con su misma cédula y él va a quedar como apoderado ante la DIAN para, con ese RUT, presentar las declaraciones. Entonces, ¿cómo queda ahí? Queda cuando uno entra a la DIAN, los que han entrado a la DIAN, dice, uno siempre entra a nombre propio y luego su número de cédula. En el caso de las sucesiones, entra uno con el NID del fallecido y luego la cédula de quien lo apodera. Entonces, ese es el amarre que hace la DIAN para presentar la declaración. Una vez se termine el juicio de sucesión, que hay juicios de sucesión que duran cualquier cantidad de tiempo, cuando se acabe el juicio, se acaben las hijos, se adjudiquen las hijuelas, ya listo, ya no tiene que declarar más. El paso a seguir es cancelar el RUT porque ya no tiene obligación ni patrimonio, ni ingreso, ni nada. Entonces creo que con esto le hemos atendido la inquietud al Sí, ingeniero. sí, Entonces muchas sigamos, gracias. Karen. Okay. De acuerdo, damos continuidad. Las siguientes preguntas las atendemos Al al final. final para que podamos abarcar mayores temas. Plazos para declarar renta. Vamos a encontrar en la DIAN pues las fechas. Termina con los dos últimos dígitos de la cédula, ¿sí? Para que vayamos validando. Tenemos agosto, septiembre y octubre para Básicamente es el este mismo proceso. calendario del año pasado, ¿no? Varía por ahí en un día nomás. Entonces, la DIAN a veces cambia cada 2 o cada 3 años el calendario. Antes, hace 2 años, empezaba con la cédula 99, iban disminuyendo. Entonces, a veces las personas se acostumbran, a mí me toca declarar en octubre, porque mi cédula termina en 05, pero ya hace 2 años les cambiaron la película y ahora son de primeras. Entonces, ya estamos, ¿qué? A 8 días de empezar a declarar. ¿El día 9 o 10 el 9? El 9 empezamos a presentar las declaraciones para el grupo 01 y 02. El 00 es como si fuera el 100, le toca de últimas. Entonces, de acuerdo con eso, pues tenemos agosto, hay unos puentes, entonces hay periodos de grupos de declarantes. Yo he detectado que hay más o menos unos 8 o 9 grupos atendiendo el número de semanas para declarantes. Entonces vamos hasta octubre 19 y empezamos este 9 de agosto. Así es. Entonces, ahí sí como dicen, nos llegó el agosto a los contadores. Pero lo malo es que nos llaman cada año. Eso es otro consejo. Cuando usted tenga un contador de confianza, por favor, pregúntele, asesores, lo que es que voy a vender este apartamento. Pero no, ya a esta hora, imagínense, estamos en agosto, hizo el negocio el año pasado, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, si le toca pagar ganancia ecuacional, no hizo las cosas a tiempo, no pudo uno asesorarlo. Que me liquidaron y guardé la plata por aquí y por allá. Debemos planear la declaración de renta y evitar esos pagos excesivos que muchos de los casos son por mala planeación. Sí, claro. Y lo peor es que se gastan la plata, les diga que les toca pagar, pero ¿cómo voy a pagar todo eso? Entonces, sí, uno les colabora y hay que asumir riesgos, pero pues la idea es que uno no se exponga. Sí, la Bueno, idea es que se puede siempre hacer las cosas bien cuando manejamos la planeación previa. Vamos a hablar un poco de los aspectos a tener en cuenta sobre activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones. Activo, abran ustedes sus micrófonos y cuéntenos qué es un activo, qué es un pasivo para ustedes.
La una. Ya en la diapositiva pasada yo le había mostrado. Mostré la diapositiva. Les adelanté un poquito. Bueno, entonces ayudémosles. Ayudemos. Activos. Activos es todo aquello que yo pueda hacer apreciable en dinero. Entonces aquí, todo lo que yo pueda poseer como bienes. Entonces aquí hay veces que dicen, no, pues que yo tengo una casa que me vale 150, pero yo le debo 130 al banco, o sea que mi activo son 20. No. Para la DIAN, el término de referencia es lo que tenga como activo y no lo que debo. Entonces, en activos, ¿qué va? Todo lo que uno tiene, así como dicen, casa, carro y beca. Y a eso súmele el ganado, súmele los cuadros, las acciones que tiene, el CDT, que tengo las acciones de Ecopetrol. Ah, pero es que también tengo una cuentica en dólares allá en Miami, cuando voy de paseo, entonces esa cuentica, y estoy haciendo un ahorro para la pensión de mi hijo, tengo un fondo Colmena, pero también tengo un ahorro de pensiones en dólares. Entonces, todo lo que tenga que ver con activos, obviamente se declara. Y aquí también hay una declaración que me está olvidando. Hay una declaración de activos en el exterior. Entonces hay algunos clientes que tienen su apartamentico allá en Miami. Ah, no, es que yo pago impuestos allá. Sí, claro, allá paga impuestos, los declara, pero para Colombia es una declaración informativa que tiene que rendirla. Si no la declara, pues tiene sanciones. ¿Qué otros activos tenemos, Karen? Efectivamente, las tarjetas, lo que decíamos hace un ratico, es tu cuenta de ahorro, tarjeta de débito, no es que esa práctica la voy a sacar pasado mañana. Si al momento de declarar la renta tienes esos 50 millones allí, es un activo en este momento. Pero con corte de diciembre, ¿no? Hablamos que es lo que se tenga de diciembre 31. Algunos clientes cometen el error que le envían a uno los copias de los impuestos prediales porque los acaban de pagar. No, esos que se pagan ahorita en el 2022 van para el 2023. Entonces, todo lo que tengan en efectivo, cuenta FC, el fondo de empleados. La gente dice, no, es que los fondos de empleados ellos no reportan. Sí reportan. Las cooperativas. El ahorro que tengo de viajes en círculo de viajes, en Cameron. Todos esos son derechos que uno tiene que son apreciables en dinero, todo eso suma. Entonces, con el reporte que hacen todas las empresas a la DIAN, ellos ya le tienen a uno el inventario. Si han escuchado, si es toda información exógena, allí va su información. No pensemos que porque incluso la DIAN en algunas ocasiones en su reporte personal no pasa algunos datos y muchas personas dicen, ay, que la DIAN no lo reportó, lo puedo omitir. Pues no, porque por lo general la empresa con la que se tiene la relación contractual o comercial sí hace el reporte. Diferente que de pronto en el cruce de datos no se le haya enviado la información a usted, pero por lo general ya el reporte está y es mejor no omitirla. Pasivo. Hay en activos, hay otro tema que se maneja mucho entre familias. Yo le presté a mi mujer para que comprara el carro. Es que yo le presté a mi hijo para la universidad. Eso llaman cuentas por cobrar. ¿Qué me pasó con una clienta? Fuimos a pedir la devolución de impuestos y ya tenían pasivos como 150 millones. Entonces, los pasivos deben ser ciertos en documento. Entonces, ¿qué faltó hacer? Un pagaré, sí, así sea entre el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, toca hacer un documento, registrarlo, autenticarlo para que sea un pasivo real. Entonces, cuando vieron, no hay soportes, no hay evidencia que usted le prestó la plata a ella y sobre todo el cruce de información. Si yo tengo un pasivo con mi familia, con mis hermanos, ellos deben declararlo como cuenta por cobrar. Entonces, ojo a esto, hay que incluir como activo las cuentas por cobrar de préstamos entre cónyuges o papá e hijo. Si están formalizados, exacto, y a fechas todos los registros. Esos también van a estar soportados en el pasivo de la persona pues que los está deudando. Tengamos en cuenta que el pasivo son todas las obligaciones que tenemos a corte de la declaración de renta a presentar. Entonces, resumiendo, como vemos en la diapositiva, el activo te trae dinero, o es el dinero que tienes ahí, circulante o no circulante, y el pasivo es toda esa obligación que te obliga a sacar dinero en un futuro cercano o a corto plazo. Básicamente los préstamos. Ahí en el tema de activos fijos, ahí se habla de un costo fiscal. Entonces es un tema, un concepto más, un poco complicado a veces de interpretar porque la gente dice, no, el valor de mi activo es el valor del avalúo catastral. Sí, esa es la práctica, pero hay activos que se ajustan con un índice opcional y que me favorecen a mí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo compré un apartamento en 200 millones de pesos, por eso hice la escritura, pero el señor lo tenía declarado en el predial
por 180. Entonces, el que lo vendió lo vende por 180. Pero yo que lo compré, pues yo lo compré por 200 y sobre ese 200 tengo que ajustarlo año por año. ¿Por qué? Porque cuando yo lo vaya a vender, la ganancia ocasional se compara entre el precio de venta y el valor de compra. Entonces me conviene ese valor de compra irlo haciendo el ajuste opcional, que es un decreto que saca la DIAN cada año. Y para vehículos y Bueno, vehículos, ojo con eso, porque deteriorables. vehículos hay un concepto que sabemos que usted compra el carro último modelo, sale de la puerta, ya se les valorizó. Pero para la DIAN, el valor a declarar es el valor de compra. Entonces, algunas personas omiten ese pequeño detalle porque no leen la norma y la DIAN simplemente, el concesionario le manda la factura, ahora factura electrónica, solo llega a la DIAN de una. Ah, no, es que el carro se valorizó, ya vale menos. No, la norma dice, debe de declarar por el valor de compra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde vienen los omisos. No, es que yo hice las cuentas, mi carro según la revista Motor vale tanto y mi apartamento vale según el primer tanto y esto vale tanto. Entonces, cuando la DIAN tiene la información de primera mano, dice, no, este señor está haciendo omisión de ingresos, no declaró, entonces le llega su correo, omisos. Y la toma directa de las facturas, la información guiada. Conozcamos un poco lo que son los ingresos, costos. Se resalta lo que es el gasto, aunque no entra en este conjunto de conceptos, para que sí tengamos un poco la claridad de la diferenciación entre un costo y un gasto, que es la confusión más común en el declarante, ¿verdad? Entonces, en el ingreso tenemos todo lo que es ese flujo de efectivo que nos está entrando por actividades económicas propias o incluso actividades principales, extraordinarias, para irnos ya luego para ocasional, para ganancia ocasional. El costo son esas actividades, son esas erogaciones de dinero que usamos para sostener estas actividades, para pagar estas actividades que se generan en nuestra economía principal. Y el gasto, tengamos en cuenta que el costo es un recuperable y el gasto es ese dinero que saco pero que no voy a recuperar. Bueno, listo. Entonces, ya en aplicabilidad. Sí, sigue. No, quería precisar aquí el tema porque podemos tener aquí dos tipos de ingenieros. Uno que es el ingeniero independiente o también y sus familias, acá también tenemos a sus familias. Bueno, listo. Entonces, desde el punto de vista de los ingresos, hablamos de las rentas de trabajo. Yo soy independiente, cobro honorarios, pues eso es como si fuera mi sueldo. Y también están los que son asalariados. Entonces, aquí hablamos de rentas laborales, ¿cierto? Pero también está el ingeniero que tiene su oficina, tiene sus empleados, paga seguridad social sobre la gente, paga el arriendo. Entonces, ahí viene la parte de gastos asociados a esa actividad que le genera esos ingresos. Y costos, pues lo mismo. Entonces, si yo dentro de mi actividad tengo que un contrato, ese contrato era full time, con todo incluido, pues esos costos son la parte que yo compré. O ustedes manejan mucho el tema de AIU, ¿cierto? En la contratación, que es sobre las utilidades que finalmente van a pagar el impuesto. Entonces, hay que determinar qué tipo de ingresos. Ahora, los ingresos son todos los que se reciben. Es que tenemos las rentas de trabajo, que son estas rentas de capital, que son los ingresos que producen nuestros rendimientos financieros, o rentas de capital son los arrendamientos que tenemos, ¿cierto? Pero también ingresos se suman a veces las ventas o los traspasos de vehículos, las ventas de apartamentos, esos van como ingresos. Entonces, cuando hablamos de 50 millones de ingresos, es todos esos ingresos. Los dividendos. Dividendos también. Y de hecho en los dividendos en muchas ocasiones solo se decreta y no ha recibido el dinero. Ah, correcto. Pero ya para la DIAN sería una cuenta por cobrar. Eso es lo que llama la realización exacto. del ingreso. Entonces hay un concepto a veces que dice, no, es que yo no lo he recibido. Pero resulta que la entidad sí ya los decretó, los pagó y tiene una cuenta por pagar de dividendos. Entonces usted ya, realización del ingreso es porque ustedes durante ese año ya le comunicaron que se ganó unos dividendos. Entonces tiene que incluirlo aquí en la declaración de renta. En los ingresos también, cuando se manejan CDTs, hay que tener la fecha de apertura del CDT. Que, por ejemplo, un CDT yo lo abrí en octubre 25, a noviembre, a diciembre y a enero. Son 3 meses, pero hay un corte de diciembre 31. Entonces me toca mirar qué es la tasa de cambio, cuál es la tasa de interés y proyectar esos intereses porque usted ya se los ganó. Cosa diferente que el banco no se los haya pagado. Y aprovecho aquí también un tema que nos pasó aquí en el patrimonio, es que los CDTs tienen un valor fiscal. Realmente usted hace una inversión por 10 millones, pero de acuerdo con la
Bolsa de Valores, sacan una circular donde le dan el precio al bono, al CDT, a la cédula, bueno, todo lo que tenga usted de inversión. Entonces, a veces el valor fiscal es diferente al valor de la emisión del CDT. Total. Bueno, aquí entonces en deducciones es la parte que le interesa a todos los que son rentas de trabajo. Recordemos, no, Deducción. sí, hablemos de deducciones. Adelante. Entonces, ¿cuáles son las deducciones para un asalariado? Entonces, primero, no que es que yo tengo que pagar la educación de mis hijos, que esto sí, claro. Entonces, a mí me permiten deducir hasta el 10% de mis ingresos laborales, ¿cierto? Yo puedo deducir como ingresos no grabados todos los aportes a salud, ARL y pensión, pero también puedo hacer los aportes voluntarios a AFC o aportes voluntarios a pensión, pero también puedo descontar a veces hasta donaciones. Hay una serie de deducciones que puedo pedir. El 4 por 1000, la prepagada, bueno, hay una serie de conceptos. Lo que pasa es que cada uno de esos conceptos está limitado a las VTs. Entonces le dice no. Obviamente lo que busca la DIAN, y eso va a tener harto efecto ahora en la declaración en la reforma tributaria, porque la idea es que paguemos más impuestos. Entonces, a veces la gente no hace esa planeación tributaria, muchas veces con la esposa se debe mirar el tema, porque no, es que usted pasó el certificado para la educación de los niños, pero no le aplica. Le aplicas al cónyuge. Entonces, eso hace parte de la planeación. Entonces, ahí es donde se determina la base gravable para que usted pague impuestos. ¿Que por qué voy a pagar tanto impuesto? Precisamente porque primero no hace planeación, entonces su flujo de caja le va muy bien, pero se gasta la plata. ¿Cuándo puede ahorrar una parte de esa en aportes voluntarios para pensión o una cuenta FC? Entonces, por ejemplo, eso. ¿Algo para aportar ahí? Y tener en cuenta también los porcentajes, que no todas estas deducciones aplican para el 100%. Sí, claro, lo que les decía. Entonces, sí debemos hacer una planeación. En el caso de las parejas, vemos con mucha frecuencia cómo se desperdicia la opción de la deducción. Por una mala planeación, efectivamente, se carga toda la posibilidad de deducir a uno solo de los cónyuges y se pierde, digamos así, la oportunidad de hacerlo en la pareja. Entonces, es muy importante que haya una planeación para que podamos optimizar estos recursos que nos da la DIAN, estos recursos que en muchos de los casos con las personas que se asesoran, encontramos personas que se quejan y dicen, el más adinerado es el que menos paga. Y entonces entramos a mirar cuáles son esas causales por las que sus tasas impositivas tienen tantas deducciones y tantas opciones de pagar montos bajos, y es la planeación. Son las personas que tienden a estructurar mucho mejor su plan financiero. La invitación desde este lugar es a que ustedes desde ya tengan la conciencia de que su economía merece su tiempo. Dedíquele su tiempo, haga la planeación, asesórese con su contador de confianza o ubique un contador de confianza, asesórese y tenga claro hasta dónde llega también su limitación de conocimiento, porque hay muchos casos en los que yo puedo hacer mi declaración de renta. El año pasado, de hecho, tuvimos un alto volumen de personas haciéndola porque la DIAN le enviaba una sugerida y luego cuando se daban cuenta no era la información, se confiaron y pensaron que la DIAN le enviaba tal cual era. No, sugerida para que usted valide si la información está bien, si le falta esto, le faltó lo otro. Pero allí la DIAN le iba a decirle a usted, ay, omitió información, fue mi culpa. No, es responsabilidad de usted como declarante. Entonces, seamos conscientes de hasta dónde llega mi capacidad. En mi caso, por ejemplo, yo necesito ingenieros de sistemas, ingenieros profesionales desde las otras áreas para soportar mis actividades, porque no tengo la capacidad en otras áreas. Sé que mi fuerte está en entidades sin ánimo de lucro también, así como aquí el doctor en devoluciones y también en SALES. Sé dónde está mi mayor fuerza de capacidad cognitiva, en otras me defiendo y puedo hacer ciertas cosas, pero soy consciente y los invito a ser conscientes, sobre todo que el tributo y su vida financiera es uno de los peldaños de esa cometa de la vida. Bueno, aquí hay 3 tips más. Obviamente, la DIAN dice, sí, claro, yo le doy las herramientas para que usted haga la declaración, son sugeridas. De hecho, la declaración sugerida para este año ya no está. No la montaron. Precisamente por la mano de errores que ellos indujeron a los contribuyentes a que no, usted me mandó la declaración, ahora sugerida, pero usted es el que conoce la realidad
de la información. Otro tema que causó mucha polémica fue el tema que ya los municipios, todos los que tienen que ver con el Agustín Codazzi, deben reportar los avalúos de los prediales. Entonces, a muchas personas les salió el avalúo de la casa 5.000 millones. No es que ese avalúo es entre 30, pero como se está de primeras, le mandaron a todos los mismos 5.000 millones. Bueno, estoy exagerando los 5.000. Póngale 300 millones. Es claro, pero ¿cómo así que yo únicamente tengo la séptima parte? Pero la interpretación de la Secretaría de Hacienda fue que mandara lo que tuvieran todos. Entonces ahí hubo un proceso de lo otro. Y lo otro es que hay clientes que dicen, no, a mí póngame a pagar cero. Ah, bueno, pues yo le pongo a pagar cero hasta donde alcance, pero usted asume todos los riesgos. Y pues como dicen, en río revuelto, ganancia de pescadores. Si no me pillan, pues gané. Hay gente que hace eso y le piden a uno eso. Entonces, ahí es donde la gente dice, bueno, usted finalmente es el que asume los riesgos. Uno como contador finalmente no está firmando nada, el que firma es el contribuyente. El contador firma cuando hay demasiados activos, unos topes, ahí sí pues uno hace la advertencia. De hecho, en nuestra política está justamente hacerlo mejor y lo más ligado pues a la norma, bajo la norma. Nosotros desde el conocimiento que tenemos hemos logrado en estas declaraciones bajar a topes muy asequibles o a ceros realmente, sin embargo, sin perjudicar pues la ética profesional, porque desde esta profesión existe un hilo muy delgado en la ética profesional, somos bastante éticos en nuestro quehacer y los invitamos a ustedes también a hacerlo para evitar las sanciones y las imposiciones de AN. Si usted hace la planeación, no necesita hacer otras cosas. Sí, no, y lo malo es que después no es que el contador que tenía fue el que me hizo hacer eso. Total. Entonces, hablemos de qué es eso de la ganancia ocasional. A mí esta ganancia me gusta, ¿saben? Bueno, preocúpese porque la ganancia, el impuesto de ganancia ocasional está en el 10%, pero el proyecto de reforma tributaria va a quedar en el 20%. Entonces, ¿cuándo tengo yo una ganancia ocasional? Cuando me gano un chance, es automáticamente aparece reportado. Cuando yo vendo mi casa, que haya tenido más de 2 años, entonces ahí hay una ganancia ocasional porque tenía una plata que compré en el 2017 y la vendo ahorita en el 2021, pues la vendí a mejor precio. Esa diferencia me genera ganancia ocasional. Sin embargo, aquí hay que hacer planeación tributaria. Muchos negocios se dañan a veces por 10 millones, por 5 millones, pero el que vende no tiene en cuenta que esa retención en la fuente que le hacen, usted se la puede pedir a la DIAN. 1. 2. Que usted tiene un valor de compra, pero ese valor de compra lo puede traer a valor presente con unos índices de una resolución que saca cada año la DIAN y es un margen de hacer otro. Y lo otro es planeación. No, que es que yo le metí pisos, le metí esto, entonces hacemos el contrato de obra para que su ganancia ocasional no le impacte tanto. Pero como les decía, como eso no, es que eso lo hicimos el año pasado y ya pues a esta hora no se puede hacer nada. Entonces, otra ganancia ocasional, el tema de las sucesiones, las herencias, los legados, el tema de la liquidación de sociedad conyugal, el tema de sociedades empresariales. Esto se acabó la empresa, entonces liquidemos. Usted lo que recibe la empresa, pues es una ganancia ocasional, porque sus dividendos como tal se los pagaron. Si se recibe una plata adicional, es ganancia ocasional. Eso básicamente son como los... Lo que está tan de moda, que las personas están invirtiendo en la compra de activos de casas y pues tienen estas propiedades determinado tiempo y la transacción se da a largo plazo y luego pague ganancia ocasional. En muchos de los casos no tienen la planeación, simplemente están viendo el concepto de inversión y ganancia neta. Ellos están proyectando que una vez reciban la diferencia, todo el valor les va a quedar. Y no, así no es. Indemnizaciones, seguros. Sí, los seguros también a veces. Hay un tema que no hemos tocado y eso es el tema de las criptomonedas, de las inversiones que hacemos en plataformas. Algunos dicen que eso, como está en la nube, eso no se declara, pero ya hay acuerdos donde dice que esa plata se puede rastrear y las ganancias deben pagar impuestos. Hay unos que ya están trabajando por plataformas de bancos nacionales y todo lo que pase por bancos lo reportan. Lo mismo el tema de lo que se hace los arriendos por apartamentos por día, por noche. Airbnb, sí. Airbnb. Ya de hecho los que estaban en eso les pidieron Cámara de Comercio y Registro Nacional de Turismo. Ellos están manejando facturación electrónica, incluso algunos. Algunos, imagínense, le están pidiendo que para inmuebles, porque ¿qué pasa? El que arrienda es una empresa, es una
un conglomerado de empresas que consignan los inmuebles y yo como persona natural, si quiero trabajar con ellos, tengo que pedir factura, porque para ellos la deducción debe soportarse en factura electrónica. Entonces, si me pasó un cliente que, no, que es que necesito factura electrónica, sí, si le están pidiendo, pues usted define, ¿arrienda con ellos o cambia de arrendador? No, es que me pagan bien, pues haga el ejercicio. Los premios, las apuestas, bueno, ya tenemos un poco recreado el escenario de cuando obtenemos ganancias ocasionales. Acá su fuerte, doctor. Bueno, saldos a favor. Que le gusta Hablamos con a doctor Diego. Clientes. Los saldos a favor hay que tenerlos presentes, porque si yo tengo un saldo a favor, ¿por qué no lo pido? ¿Cuál es el miedo? Es ¿qué pasa? Hacer las cosas mal. Por Ese eso. es el miedo. Sí, pero un asalariado, un renta de trabajo, no tiene nada que esconder porque son muy precisas sus cosas. Entonces, sus ingresos están ya en el certificado de ingresos, en los contratos, en los certificados de retención, gastos y deducciones. Simplemente pidió retenciones, saldo a favor, pídalo. ¿Qué me pasó con un ingeniero petrolero allá en el campo? Listo. Llegó la caída del petróleo como en el 2017, 18, traía un saldo a favor, y ese año, pues como no tuvo ingresos, no tuvo retenciones, pues simplemente pasó el saldo a favor para el siguiente año. Resulta que ese año no estaba obligado a declarar porque no tuvo retenciones, no tuvo tope de activos. ¿Qué pasó? Debía haber pedido ese saldo a favor en devolución, porque el término son 2 años a partir de que se genere el saldo a favor. Cuando hicimos la vuelta a la DIAN, qué pena, pues que su declaración de ese año es una declaración ineficaz porque usted no estaba obligado a declarar, debió haber pedido la devolución. Conclusión, esa plática se perdió. Entonces, por eso es que es bueno, ¿para qué gastan saldos a favor si la plata usted la necesita es volverla efectivo? Entonces, cuando se gastan, corremos ese problema, que en la vida de las declaraciones, con un año que no tuvo retenciones, la mala, la pandemia, ahí es posible que se le haya perdido su saldo a favor. Esos saldos a favor también sirven para compensar. Hay personas que, en el caso de los IVAs, de un IVA y no pague el IVA, yo puedo radicar una solicitud de devolución o compensación. Entonces, puedo compensar algunos que tienen CRE, otros que tienen IVAs por pagar o retenciones por pagar, o tienen retenciones ineficaces, entonces las presentan. Entonces, aquellas personas aquí los tenemos en cuenta también. Si tienen deudas pendientes con la DIAN, pues la recomendación ahorita, esperémonos porque hay una reforma tributaria, en esa reforma van a haber mal llamadas amnistías, que son facilidades de pago, donde se va a descontar intereses, sanciones y demás. Entonces, estamos en una oportunidad de hacer esa planeación financiera para ver cómo se maneja el tema. Básicamente eso es lo que es saldos a favor. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que hay que tener el RUE actualizado. Segundo, hay que presentar la solicitud. Ya afortunadamente es virtual, ya no hay que hacer el tema manual que era cansón. Hay que llenar un formato que llama el 1220, que es donde usted debe registrar todas las retenciones que le practicaron. Es básicamente eso. Y lo otro es los costos y deducciones. Entonces, hay unas devoluciones rápidas cuando usted presenta ese formato de costos y deducciones, o si no, se va al plazo normal que dura 50 días. Eso para radicar. Pero en el término de erradicación, pues la DIAN tiene que revisar. Entonces, a veces hay actos inadmisorios porque usted cometió un error, porque le falta esta cosa, porque la otra. Entonces, cuando hay acto inadmisorio, ahí me dan un mes para solucionarlo. Si no lo soluciono, pierdo el derecho y puedo perder hasta el saldo a favor. Entonces, hay que tener cuidado en esto, pues obviamente yo soy especialista en tributaria de la Santo Tomás y pues ese es mi fuerte, las saldos a favor y devoluciones, tanto de ustedes como de empresas. Lo que nos hace feliz. Ya, pueden ampliar la información en el Estatuto Tributario del artículo 816 al 865. Bueno, nos faltan 6 minutos. Hablamos de omisiones y sanciones y nos vamos a una rueda de preguntas. Bueno, ya lo dijimos. Sobre todo las personas que por 52 millones de pesos no presentaron declaración, estaban obligados. La sanción mínima ahorita vale 380, pero puede ser máxima. ¿Por qué? Porque usted con 50 millones al hacer la depuración no paga impuesto. Entonces, al no haber impuesto, la sanción no hay sobre qué base liquidarla. Porque cuando hay impuesto, la sanción es del 5%. Entonces, sigue. Si no hay impuesto, debo declarar una sanción sobre los ingresos recibidos. Y con los ingresos recibidos, la sanción es del 5 por 1000, pero mensual, o sea, 6% al año. Pero si no hay ingresos, me toman como base el 1% de mi patrimonio del año anterior. Entonces, hay sanciones que pueden valer fácilmente 1.800.000 por no haber declarado esos 50 millones. Entonces,
igual la DIAN le va a escribir. Si detecta que usted no declaró, pues la sanción de extemporaneidad, si usted es renuente, se le aumentan y la DIAN tiene 5 años para hacer la fiscalización. Entonces, es un mal negocio evadir esas obligaciones. Entremos a preguntas. Entremos ya a No sé si esta sala se cierra a las 6, a las 7, Flazo, podemos alargarnos un poquito. Podemos extendernos un poquito. Hay unas preguntas que son como frecuentes que traemos acá a colación. Perfecto, sin ¿Perdón? embargo, invitamos a todos los asistentes, si tienen alguna inquietud, bueno, darle clic al icono en la manito para habilitar el micrófono. Vamos con el ingeniero Cristian Orjuela. Ingeniero Cristian, adelante con su micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, eso me alegra. La pregunta es simple. Yo tengo un apartamento, pero pues en realidad no es mío en este momento, es del banco. Aparece a nombre del banco, todo es... ¿Está por leasing? ¿Señor? ¿Es por leasing? Sí, señor, correcto. Entonces, yo no aparezco en las escrituras, aparece exclusivamente el banco, los impuestos, todo es a nombre del banco. En ese caso, ese no sería un activo mío, lógicamente, pues porque yo no aparezco todavía como dueño del inmueble, pero sí tengo la deuda. Entonces tengo una duda ahí. En los pasivos debo poner la deuda, pero no debo poner como activo el valor del inmueble porque no es mío aún. ¿Es así? Sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? La norma tributaria dice que usted tiene un derecho sobre ese apartamento vía leasing. Los derechos son activos suyos. ¿Por qué? Porque usted cuando lo vaya a firmar la opción de compra, pues le queda el 1%, el 10%, el 3%. Ahí dice, yo soy dueño. Pero mal haría usted hacer la opción de compra y contabilizar todo el valor del apartamento en esa fecha, porque ¿qué va a tener? Una diferencia en comparación patrimonial. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de declarar esos activos por leasing? Como le digo, son derechos. Son derechos apreciables en dinero, porque usted también puede subrogar ese contrato de leasing, puede vender ese contrato. Entonces, el valor de contabilidad, ¿cuál debe ser? El valor de adquisición del inmueble, que fue la cuota inicial, más los cánones que usted ha pagado. Entonces, así se va formando el valor del activo. Entonces, evidentemente, cuando usted ya tiene la opción de compra, lo que tiene que sumarle la opción de compra a ese valor acumulado que año tras año ha ido formando con qué? El valor de la cuota inicial más los cánones. Entonces, en la cuota inicial hay un canon y hay unos intereses. Entonces, solamente lo que corresponde al arriendo. Entonces, sí tiene que declararlo y tiene que ir aumentando año a año. Creo que con esto leemos al suelto la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguna otra? Perfecto, estamos verificando. No sé si el ingeniero Diego Díaz, ingeniero Diego, ¿tiene alguna inquietud? Ingeniero Diego Díaz. Perfecto, bueno, vamos a verificar el chat si tenemos preguntas en lo absoluto. Bueno, al parecer quedó todo claro. Perfecto. Con muchas dudas, una de dos. Ok, aquí tenemos a la ingeniera Yasmín Mendoza, voy a habilitar el micrófono. Ingeniera Yasmín, muy buena noche, bienvenida. Bueno, que aquí nos escribe, no sé si se vaya a tocar el tema 1, las chicas webcam, ¿en qué cédula deben declarar? 2, lo que consigan un porcentaje es para ellas. Bueno, listo, interesante la pregunta, muy de moda. Pues, a ver, estos son rentas de trabajo para ella, ¿no? Así como decía un chiste, ¿usted de dónde sacó esos dineros? No, con la DEA. Ustedes saben la respuesta. Bueno, entonces, ella puede decir que esa es mi actividad laboral, son rentas de trabajo. Entonces, ¿quién va a decir que no? Es su moda, tiene su computador, se conecta por cámara web, y recibe sus ingresos, si son ingresos. Pero, lo acaba de decir, son comisiones. Entonces, como comisiones no entraría como rentas de trabajo. Serían otros ingresos laborales si son comisiones. Aunque también, si tengo yo la prueba, puedo, como los honorarios finalmente se vuelven rentas de trabajo. Entonces, esa era la primera pregunta. ¿Cuál era la otra? Sí, que sí. Claro que Como sí, aquí la segunda, 2, lo que les consignan un porcentaje es para ella.
Claro, pues ese es el ingreso de ella, ¿no? Porque finalmente el operador de las cabinas es el dueño del Sí, negocio. es que ahí depende mucho también del tipo de plataforma que esté usando. Ah, Pues bueno. si usa una plataforma en la que efectivamente el dueño del negocio, como decía el doctor, requiere un porcentaje, pues No, ya entendí. ese no sería su salario. Su salario sería ese porcentaje que está recibiendo ella por la prestación de su servicio. Incluso si estas plataformas están reguladas, pues puede también manejarlo como una empleabilidad directa, si no, es su renta laboral. Sí, no, lo otro es la interpretación que se hace. Entonces, yo tener ingresos para terceros. Yo vendo el servicio, me pagan en dólares, como sea, recibo 100 pesos, pero yo sé que eso tengo que darle 80 al dueño de la plataforma. Entonces, los 100 pesos entraron a mi cuenta, ¿cierto? No son ingresos míos porque tengo que darle 80 porque yo me gano el 20. Entonces, ahí se maneja ingresos para terceros. No hay costos ni nada, sino ingresos para terceros como un pasivo en ese caso, si los tengo a 31 de diciembre. Y la comisión de ella, pues es su ingreso. Entonces, que pueden ser comisiones o ingresos no laborales o rentas de trabajo. Ahorita realmente no hay una significancia si lo declaro como rentas de trabajo, como ingresos no laborales, porque finalmente todas suman. Antes sí habían cédulas por aparte, por cada concepto había una tabla. Ahorita no. Se suman los tres ingresos y los tres los limita. Entonces, no hay ningún efecto ahí. Y se toma como ingreso para terceros siempre y cuando pase por sus cuentas personales. Si entra esa a la cuenta pues del dueño de la plataforma del lugar, ya sabemos que solo el monto que le ingrese a la persona es el monto a declarar. Igual pasa con todos los que trabajan con redes sociales a través de redes de mercadeo de Face. Yo armo mi grupo y entonces a todos les abro el rol de comisionista, pero le entra la plata y yo tengo que pasarle a todos los de mi cadena. Entonces, yo ante Face soy el generador de la red de todo, pero yo tengo detrás de mi gente que me trabaja. Entonces, todos ellos, tengo un cliente en Cúcuta, le dice, sáquele RU a todos porque si no tiene RU no puede descontar lo que le pagó a esa persona. Entonces, por ese lado es el tema de la consulta. Bueno, son las 7:02. ¿Qué tema nos Bueno, Perfecto, vamos con una última pregunta y daríamos por finalizada la sesión. Perfecto, ¿les parece? aquí tenemos otro tema. incluso antes de finalizar y de atender la siguiente pregunta, quiero dejar a nuestros asistentes la inquietud de participar nuevamente en un evento de declaración de renta persona natural, ya con una casuística en Excel, en donde sea como tal la solución de una declaración. Contáctese con Acien o pásenos su comentario sobre su interés en este tipo de información y de conocimiento para que nos agendemos junto a la Asociación Colombiana de Ingenieros y podamos apoyarlos en la gestión de su declaración de renta. Listo, así mismo quiero invitarlos. Nosotros tenemos un programa por Capital Radio 1250M de 1 a 2 de la tarde, donde también hago intervenciones sobre temas tributarios. Entonces, esas consultas se hacen vía teléfono o vía internet, que es 1250M, consultorio jurídico. Entonces ahí tenemos, que es del Círculo de Abogados Litigantes. Entonces ahí también tengo la oportunidad de Declarar participar. inquietudes, exacto. Sigamos con la última pregunta, ingeniero. Perfecto, vamos con la ingeniera Sandra Rocío Lesmes. Ingeniera Sandra, adelante con su inquietud, por favor. Tiene su micrófono habilitado. ¿Perdón? Ingeniera Sandra, no le escuchamos con Ingeniera claridad. Sandra, ¿tiene el Repite, por micrófono favor. habilitado? Ay, sí, buenas noches. Mi pregunta es, hay una sucesión que ya se hizo, somos 9 hijos y está la 9ª parte para cada hijo, pero los predios no se han vendido. ¿Cómo hace uno para declarar esa parte? Sí, claro, entonces ya está adjudicada la hijuela. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Cancelar el RUT de la sucesión ilíquida y que cada heredero pues tiene su alicuota, su cuota parte dentro del valor del inmueble. Entonces, yo soy el dueño son 10 hermanos porque yo soy el dueño del 10%. Entonces, a mí me corresponde declarar ese 10%. Lo otro que tienen que hacer es ir a catastro con la copia de la escritura o el juicio del juzgado para que en catastro
hagan la distribución de que tenía el bien, ya no está, entonces lo adjudican a los 10 herederos. Entonces su recibo de predial le va a llegar con su participación. En el recibo de predial, pues apenas aparecen 3 compradores, son 3 renglones. Entonces no quiere decir lo que pasó con un cliente, no, es que a mí me sacaron de la asociación. No es que lo hayan sacado, lo que pasa es que no caben más renglones en el título del impuesto predial. Entonces, ese es el procedimiento. Usted declara su cuota aparte de acuerdo con el avalúo o con el costo fiscal que tenga el activo, como le explicamos ya. Muchas gracias. Bueno. Perfecto, no tendríamos más preguntas por el momento, doctores. No sé si quieran dar una conclusión final, doctora. Y, sin embargo, sí me gustaría abordar estas que son como las inquietudes más frecuentes. Digamos que ya las trabajamos en el desarrollo del ejercicio, pero dejémoslo más claro. Una de las preguntas es: ¿siempre hay que pagar el impuesto de renta? Ya nos dimos cuenta que no, muchas veces declaras pero no pagas renta. Que si el contador debe firmar la declaración, no. Tener presente los tips y observaciones dadas. Aunque el contador no siempre tiene que firmar, la responsabilidad para la DIAN sigue siendo la misma. Aquí es como se maneja en el derecho. El desconocimiento de la norma no te va a eximir de la obligación contractual. El desconocimiento del diligenciamiento de tu declaración de renta no te va a eximir de una sanción por omisión o una sanción por inexactitud, una sanción ante la DIAN. Entonces, la sugerencia es que te asesores con un contador, a menos que sea un proceso excesivamente simple, en el que realmente tienes el conocimiento, porque a veces creemos tenerlo, pero no. ¿En qué formulario? Bueno, ahí hay 2 formularios, ¿no? Está el 210, que es el general de los asalariados, pero los que llevan contabilidad deben declararlo en el 110, los que declaran IVA. Bueno, otra cosa aquí también es que para las declaraciones, a veces las relaciones con el anterior contador pues no quedaron de la mejor manera. Siempre que usted pague unos honorarios de una declaración de renta, por favor, acostúmbrese a pedir los anexos, porque le mandan la declaración con unos valores, pero no se sabe qué hay por dentro. Entonces, hay que tener en cuenta el tema de las contraseñas. Entonces, hoy ya la DIAN cambió eso, antes era una firma electrónica que era con el Java, con sus problemas. Ahorita es una clave dinámica, es una nueva firma electrónica. Entonces, como se hace la declaración cada año, es posible que cuando uno entre a la página le pida actualizar la contraseña y actualizar la firma electrónica, porque de lo contrario no le deja firmar. Entonces, eso es muy fácil. Desde que usted tenga un correo electrónico, no necesita llamar al contador, otra vez dolor de cabeza, que esto, que lo otro, que uno lo ve con algunos colegas. Simplemente con su correo activo, ahí podemos recuperar la contraseña. Si no tiene correo activo, tiene que pedir agenda en la DIAN para la cita. O en últimas, irse al Parque Santander y pedir que le reseteen su correo, porque hay personas que tienen el correo, pero se les olvidó la contraseña, perdieron su correo. En la DIAN les colaboran haciendo el reseteo del correo y le actualizan el RUT. Estamos en temporada, hagamos las cosas con tiempo, porque la gente, como buenos colombianos, dejamos todo para última hora y nos llevamos sorpresas. Si tiene inquietudes diferentes, inquietudes más amplias, recuerde que nos puede contactar. El día de hoy nos apoyó el profesional José Bernardo Huitago. Su número móvil es el 314-261-9715, a su disposición en todos los temas de asesoría financiera. Y quien les habla, Karen Vuelvas, de Fundación Dondar, entrenador financiero. Mi contacto es el 319-480-4934. Para hacer el ejercicio práctico, como les indicaba, contáctese con Acien y coménteles a ellos su interés sobre ese taller. Les agradecemos muchísimo y que tengan excelente noche y que la DIAN los atienda en la excelencia que merecen. Bueno, muchas gracias a todos y por la oportunidad de conocernos, y cuenten conmigo porque mi lema es: como se ve, se ve. Muchas gracias. A usted, Gracias, ingeniero. doctor José, a usted, doctora Karen, una excelente noche y gracias por la atención de esta información tan interesante que es transversal, nos interesa a todos. Les deseamos una excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz noche a todos.